Gaurko musika emanaldi honekin hasiera emanen diogu Etxarri 2012 ekimenarekin batera Etxarri Aranzko Udalak aurten antolatu duen musika zikloari. Aldez aurretik, eskerrak emani dizkiogu Etxarri 2012 ekimenari musika ziklo hau antolatzen egin duen lanarengatik. Etxarrien dako urte esanguratsua da 2012 urtea. 700 urte beteko ditu eta gure herriak. 700 urte nortasun, hizkuntza eta kultura baten parte izan ginela, bagarela eta etorkizunean ere izanen garela aldarrikatzeko aukera paregabea eskaintzen digu aurrean daukagun urteak. Hori aldarrikatu nahi dugu, hain zuzen, musika ziklo honekin. Herriaren nortasuna, identitatea. Doinuz ere bagara zikloaren helburua da Euskal Herriaren antzera estaturik gabeko nazioa direnen aldarrikapena eta aitortza egitea. Haien nortasuna eta kulturak edukirik aitortu gabeko herri direnen kultura eta musikak gurera ekartzea. Horregatik, gaur hasiko eta hurrengo 3 igandeetan gure artean izanen ditugu Galizako, Irlandako, Euskal Herriko eta herrialde katalanetako musika tradizionalaren ordezkariak. Gaur gure artean Galiziatik etorritako Osdeabaixo taldea daukagu. 2009 urtean sortu eta galizar musika tradizionala egiten duen taldea da. Talde honetan, bai Galiziako folklorean, bai musika profesionalean bizi osoa daramaten musikarek aurkituko ditugu. Haien asmo nagusia da galizar musika eta dantza tradizionala gozatzeko eta parte hartzeko espazio berriak sortzea. Besterik gabe, Osdeabaixo taldeara eskerrak eman nahi dizkiogu guk egindako gonbitare baiezkoa emateagatik. Eta gogoratu nortasunak, hizkuntzak eta kulturak egiten dituela Galizia gu bezala, herri. Baina denaren gainetik, herri izateko nahiak egiten gaituela bai Galizia, bai Euskal Herria, ere berezko herri. Gozatu eta eskerrik asko.
Kaixo, Guoz Gabaixo taldea gara. Galiziatik gatoz. Nafarroan eta Euskal Herrian jotzen dugun lehenengo aldia da. Mila esker gurekin kontatzeagatik eta emanaldira etortzeagatik.
Bueno, nosotros somos os da Baixo, de Santiago de Compostela. Bueno, no todos somos de Santiago, algunos por ahí cerca. Pero, bueno, básicamente nosotros amenizamos algunos bailes en la zona de Santiago. Bueno, es que la mayoría no sabemos bailar, entonces eso es lo que pasa en estos casos. Y, bueno, acabamos de tocar, la primera era una muiñeira de Freixío, y la segunda era danza y muiñeira también de Cobres, ¿no? Como vais a escuchar bastantes muiñeiras, os pedimos disculpas por adelantado, vais a acabar un poco muñeirizados después de este concierto. Básicamente la muiñeira, bueno, es muy fácil. Muiñeira viene de muiño, que es un molino, y entonces la gente, cuando iba a los molinos a hacer la harina y tal, tenía que esperar allí, no sé qué, y básicamente hacían fiesta para no aburrirse, y bailaban, no sé qué, cuando les tocaba el turno de hacer la harina, supongo que iban a trabajar un poco, después volvían, eso, básicamente eso, y de ahí muiñeira, ¿no? Y eso, vais a escuchar unos cuantos, ¿no? Ahora vamos a tocar, no una muiñeira, vamos a descansar un poco, y vamos a cantar una que se llama Chouteira do Lérez, es una canción tradicional, y básicamente, como la mayoría de las canciones tradicionales, habla de amor seco. Fixen un vestido novo pensando que te casabas. Fixen un vestido novo pensando que te casabas. Sin darte de facer outro, has de quedar como estabas. Sin darte de facer outro, has de quedar como estabas. Y es así que son follas do rival, comer e beber, non traballar, e non traballar. Trabajando, es así que son follas de limón. Cuando proceden a una, están los presentes. Cuando proceden a una, están los presentes. Una subida cuadrada, lo otro de inocentes. Una subida cuadrada, lo otro de inocentes. Y es así que son follas de olivar, comer y beber, no trabajar. De non traballar, de traballar, y es así que son follas de limón. Cando se una que de y canta ceibado, señor, de padero, que de y canta ceibado, ten cuidado, Maruxina, Maruxina, ten cuidado, ten cuidado, Maruxina, Maruxina, ten cuidado. Y es así que son follas de olivar, con beber, no trabajar, no trabajar, de trabajar. Y es así que son follas de limón. Y es así que son follas de olivar, con beber, no trabajar, de trabajar. Y es así que son follas de limón.
Bueno, ahora tocamos un vals que es lo más fácil que tenemos, así lo más fácil de bailar, pero luego que no os animáis. Entonces, el concierto iba a ser fuera, nosotros venimos de Santiago, supongo que trajimos la lluvia con nosotros y entonces, bueno, vamos a ahora tocar otro ritmo, a ver si os animáis de esta. Es una rumba, pero una rumba gallega. Sabéis que los gallegos fuimos, aún somos un pueblo donde la gente migra y hubo una emigración masiva hacia Latinoamérica y entre los pasajeros no solo iban gente común, también iban gaiteiros y esos gaiteiros llevaban sus gaitas y allí aprendieron nuevos ritmos y los trajeron de vuelta y los adaptaron a sus instrumentos y esto es por eso es una rumba gallega. Bueno, a ver si alguien se anima,
cantar ahora otra pieza que se titula Mata o porco. Porco, cerdo, es el animal nacional de Galicia por excelencia, junto con la vaca. Y bueno, el retrouso, el estribillo de la pieza dice mata o porco Pepa, non sexas así, domingo de Ramos xa che ven aí, que non é outra cosa que unha metáfora que quiere decir mata o porco, pues, domingo de Ramos xa che ven aí, es una metáfora de decir como que la cosa se te pasa, Pepa, o sea, cásate conmigo, como decía Xavi, todas estas canciones tratan de amor, o lo intentan, y esta dice, pues, habla un poco de que se nos acaba el tiempo y que hay que hacer el amor, porque se nos pasa el arroz. Así que bueno, es un mensaje que lanzamos desde aquí al público también. Esta casa está fallada, esta casa está fallada, por dentro é de papel, por moitos anos
jartzen dira marrantzan. Bueno, el sector joven del público, más infantiles, que son unos, que diríamos, afautados, unos valientes. Pero falta que sus padres sigan el ejemplo. No te costará.